Bueno, pues buenos días. Me presento en primer lugar, soy Isabel Ruiz, directora de docencia de la Escuela Andaluza de Salud Pública, y quería en primer lugar daros la bienvenida a esta sexta jornada de salud pública que tienen este año, como sabéis, el lema de crisis y calidad de vida. Lema que además yo creo que no puede ser más oportuno porque nos hayamos inmerso en una crisis económica y social, pues que el alcance de la cual lo desconocemos totalmente. Preguntas como qué impacto pueden tener en la salud de la población, en el bienestar, en las políticas públicas. Tenemos información de otras crisis, pero los estudiosos de estos acontecimientos lo que nos vienen a decir es que ninguna crisis es parecida a otra, con lo cual esperemos que a lo largo de esta semana de jornadas podamos despejar alguna incertidumbre o alguna incógnita. Estas jornadas también van a tener, de acuerdo a los tiempos, un formato diferente que iniciamos hoy, que serán totalmente virtuales, con lo que ello también puede suponer de reto para los participantes. Y sin más, voy a presentar a los compañeros de esta mesa redonda o mesa de debate, donde vamos a abordar los aspectos de la crisis y el bienestar social. Y para ello contamos con tres profesionales excelentes. En primer lugar, José María Sánchez Burtón, jurista y especialista en bienestar y derechos humanos. José Antonio Conejo, subdirector de Protección de la Salud de la Consejería de Salud y Bienestar Social, y Alberto Fernández Ajuria, profesor de Salud Pública de la Escuela Andaluza de Salud Pública. Como lo hemos planteado esta mesa, pues de la forma más dinámica y más de debate posible, yo plantearé algunas cuestiones dirigidas a cada uno de ellos, pero con derecho a réplica por parte del resto de la mesa, ¿vale? Y en primer lugar, por ser la parte más basal, diría así, o inicial, yo le preguntaría a José María, desde tu especialista de jurista y especialista en bienestar y derechos humanos, ¿cómo lo están pasando los ciudadanos de a pie? Bueno, primero, gracias, buenos días a todos y encantado de estar con ustedes y compartir este debate sobre la crisis, cómo está afectando a la crisis a las personas y a nuestra salud y al bienestar de toda la sociedad. Cualquier crisis económica, evidentemente, supone primero un empobrecimiento porque hay menos trabajo, hay menos salario, han crecido mucho los impuestos y, por tanto, tenemos menos renta disponible, menos trabajo, menos renta y, por tanto, también menos bienestar. El bienestar se resiente en las sociedades que soportan una crisis económica como la nuestra, que una crisis severa, una crisis que empezó siendo financiera, continuó siendo económica y también acaba siendo una crisis social y una crisis política. Hablamos hoy día más bien de una crisis sistémica, una crisis que conmociona a toda la sociedad y, digamos, a todos los elementos sociales más relevantes. Yo creo que eso es lo primero que se manifiesta en la crisis, el empobrecimiento del conjunto de la población, ¿no? Que en principio perdemos nuestra capacidad productiva, perdemos nuestra capacidad económica y evidentemente nuestro sistema de bienestar se sostiene sobre nuestros recursos puestos a disposición para ello, ¿no? Y el empobrecimiento es una consecuencia manifiesta sobre las repercusiones que la crisis está implicando a cada una de nuestras personas. Después podemos avanzar y discutir sobre hasta qué punto este efecto es general o es por sectores, por clases sociales. Sobre eso podemos reflexionar con posterioridad. Pero yo creo que la primera traducción de la crisis es el empobrecimiento de las personas. Y segundo también, que yo creo que esto es algo especial en estas circunstancias, es la incomprensión, ¿no? Yo creo que la mayoría de los ciudadanos no comprendemos qué está pasando. Un momento histórico muy complejo. Estimamos que estamos en un gran cambio de paradigma del horizonte de las referencias que han orientado al mundo y están pasando muchas cosas que los ciudadanos no alcanzamos a comprender, sobre todo el establecimiento de un nuevo orden establecido por el sistema económico, donde los sistemas políticos, los sistemas sociales no tienen capacidad para neutralizar las leyes de poder económico. Y esto evidentemente está suscitando un conflicto de base importante. Esto está trayendo como si la emergencia de un nuevo poder ciudadano, la capacidad de relacionarnos, comunicarnos los ciudadanos frente a los efectos perniciosos, más perjudiciales de los sistemas económicos, ¿no? Y yo creo que eso también es una bendición, porque al final de la crisis vamos a incorporar una nueva movilización ciudadana, una nueva movilización de las personas frente al impacto de la economía y frente al liderazgo de la propia ciudadanía en lo que nosotros llamamos los espacios públicos, ¿no? Los intereses públicos, los intereses generales. Sobre esto pues, avanzaremos, si quiere, a lo largo del debate. Yo creo que el efecto de la globalización económica está generando también una globalización
social y una globalización redistributiva que nos está afectando a nosotros. Todos los países en desarrollo en alguna medida se encuentran en crisis porque hay muchos países en emergencia y países en desarrollo que están de alguna manera sustrayendo parte de las cuotas productivas, de las cuotas económicas, y eso hay una redistribución económica y redistribución social y también del bienestar del mundo que evidentemente nos está conmocionando también. Todo esto son circunstancias que se están originando de una forma aún que no alcanzamos a comprender ni a conocer. Tendrán que pasar años, tendrán que ser quizás los historiadores los que nos expliquen qué está pasando, pero nos genera mucha incertidumbre, mucha incomprensión, porque no hay ninguna ley clara que nos manifieste qué ocurre. Bueno, no quiero insistir, pero creo que debemos volver sobre estos temas porque nos permitirá al menos comprender que lo que está pasando nos desborda en nuestra realidad inmediata, local y comprensible. Ha avanzado muy bien algunos de los temas que vamos a desarrollar, no solo hoy, sino el resto de la semana. Abundando un poquito en esto, Alberto, está claro que el efecto de la crisis en la salud se puede estudiar, se puede cuantificar a corto, a medio, a largo plazo, pero ¿qué, aparte de lo que ha indicado José María, qué efecto podemos esperar sobre indicadores o sobre los determinantes sociales? Él ha apuntado empobrecimiento. ¿Qué otro efecto pudiéramos esperar? Sí, gracias, Isabel. Buenas, saludos a todos los que estáis asistiendo a estas sesiones. Hay estudios, han venido haciendo estudios que han tratado de identificar qué efecto tiene sobre la salud en sus indicadores más robustos las crisis. Hay un debate a propósito de si las experiencias de crisis anteriores son aplicables a la crisis actual, que, como viene comentando José María, tiene peculiaridades que la hacen diferente a las anteriores y, por lo tanto, hay bastantes reservas a la hora de extrapolar los resultados que se obtuvieron en las crisis pasadas a lo que puede ocurrir en esta. Lo que sabemos es que en una revisión sistemática reciente que comenta un poco que las crisis afectan a la salud de manera diferente, y la respuesta es depende de qué manera esté afectando a los países, en el sentido de cómo afecta al nivel de pobreza, al nivel de desempleo, y también cuál es el grado de desarrollo de los sistemas de protección social que tienen los países, ¿no? Parecería ser que en aquellos países en los cuales hay posibilidad de hacer políticas anticíclicas y que tienen buenos sistemas de protección social, el efecto de las crisis sobre la salud de los grandes indicadores apenas se nota. Y en los países donde esta protección no es tan clara, la crisis tiene efectos que tienden a ser negativos. Muchas veces los efectos aparecen a largo plazo y esos son difíciles de estudiar, pero a corto plazo se observan incrementos en mortalidad debido a suicidios, incrementos en mortalidad debidos a patología de salud mental, aumento de morbilidad en problemas de salud mental básicamente, y también comportamientos, sobre todo en los grupos más desfavorecidos, y eso las evidencias más recientes lo ponen muy claramente, las personas que están recientemente en situación de desempleo, que tienen cargas familiares que son, digamos, difíciles de superar con la situación de desempleo, son las que están teniendo mayores índices de depresión y de ansiedad, ¿no? Entonces, la respuesta, yo diría que las crisis afectan a la salud de manera negativa, porque si bien es cierto que a veces dicen que la reducción de la actividad se acompaña de una reducción de los accidentes, tanto de accidentes de tráfico como accidentes laborales, y eso a la hora de estudiar un indicador tan robusto como la mortalidad, pues compensa de alguna manera el aumento de muertes por suicidio, lo que sí es cierto es que no se puede atribuir esta reducción de accidentes a un mérito del sistema, sino que simplemente hay menos oportunidad de que ocurran accidentes porque hay menos actividad. Con lo cual, mi respuesta sería que las crisis y la evidencia lo que viene a decir es que afectan negativamente a la salud, si bien es cierto que los grandes indicadores, como pueden ser la esperanza de vida o la mortalidad, apenas en las crisis cíclicas que hemos tenido hasta el momento han tenido pequeñas mellas. Muy bien. Has utilizado la palabra protección de la salud y esto me da pie para, creo que es interesante que José Antonio nos contara un poco cómo estaba planteada la protección de la salud antes de la crisis, ¿vale? Para resituarnos luego con posterioridad a la crisis, ¿no? Vale, muchas gracias. Buenos días a todos, Isabel.
Y en principio comentar que el ámbito de protección, que normalmente está muy relacionado con todo lo que es actividad empresarial, bien es verdad que una gran parte del trabajo que desarrollamos se dedica a controlar lo que son riesgos asociados a actividad económica, actividad industrial. Es un ámbito que en el espacio donde nos movemos normalmente se refiere a todo lo que es seguridad alimentaria y salud ambiental, y es un ámbito que por parte de nuestra comunidad autónoma estaba enfocado teniendo un fin último y primordial, que es la protección de la salud del consumidor o de la persona que disfruta del servicio o del producto. Es un ámbito en el que se ha apostado claramente por todo lo que es incorporar la metodología del análisis de riesgos, una metodología que ya suficientemente asentada, y con un conocimiento lo suficientemente sólido como para poder aplicarla de una manera rutinaria, que ha apostado también, que apuesta por todo lo que es la integralidad en la concepción de los procesos, de las transformaciones de los productos, de los servicios, que apuesta claramente por todo lo que son conceptos de autorresponsabilidad y que incluso en un ámbito concreto como es la seguridad alimentaria, con una herramienta muy circunscrita que son los sistemas de autocontrol, y que en definitiva también tiene y pone encima de la mesa, para aquellos casos en que no hay otra forma o no hay otra opción de poder eliminar o poder controlar el riesgo, la aplicación del principio de precaución. Yo diría que eso de alguna manera son como las grandes bases, la grande definición del paradigma de esta protección de la salud. ¿Esto cómo se traduce en la práctica? En la práctica se traduce por un conjunto de marcos legales, de los cuales no nos podemos olvidar ni nos podemos obviar, la mayoría de ellos de ámbito incluso extranacional, de ámbito comunitario, y que exigen a la empresa el poner a punto, o al operador económico, el poner a punto pues toda una serie de autorizaciones previas, requisitos, etcétera, etcétera, que luego veremos cómo puede estar sufriendo cambios en la situación que tenemos. Habéis indicado de alguna forma, bueno, te he querido entender, José María, de que bueno, una parte o un efecto positivo de esta crisis, pues la reconsideración por parte de los ciudadanos de los sistemas económicos, un mayor alejamiento. Cuando uno se revisa la literatura, pues se habla de, evidentemente, los efectos negativos, que ya ha apuntado Alberto algunos, ¿no? Generalmente a corto plazo, porque hasta donde yo sé no hay estudios de seguimiento que permita ver el impacto a más largo plazo, pero sí que se habla de los efectos positivos de la crisis. Entonces, desde vuestro punto de vista, ¿existen realmente? Es decir, de todas las crisis se puede sacar una parte positiva y de estas también, o eso es una trola que nos hemos inventado para vender o para sacar algo bueno de la crisis? Alberto, María, José Antonio. Yo se me ocurriría quizás poner encima de la mesa que de alguna forma está como exigiéndonos el poner encima de la mesa soluciones creativas, y en el ámbito en el que nosotros más nos dedicamos a nuestro trabajo, yo diría que doblemente está exigiendo, en nuestro caso a la empresa, echar mano y poner encima de la mesa soluciones a problemas, en muchos casos para poder simplemente sobrevivir, entre comillas. Y yo creo que la parte en la que estamos ahora inmersos en un proceso de reflexión, por encargo incluso de la propia Secretaría General, a los propios servicios, a la propia estructura de control oficial. Hombre, yo diría que no vamos a descubrir grandes cosas, pero sí que, o quizás sí, pero lo que sí nos haremos es estrujar un poco más las distintas opciones que hay y ser capaces de aprovechar pues, potencialidades que probablemente ahora en una situación de bonanza pues no la hemos tenido antes. ¿Alberto? Sí, bueno, siguiendo en esta línea, es cierto que supone un reto, y es un reto de muchas dimensiones. Es un reto de cómo tenemos de alguna manera que reflexionar sobre los valores que guían nuestra actividad y cómo los orientamos hacia las nuevas circunstancias, cómo vamos contribuyendo también a la configuración de esos valores como elemento guía
porque aquí nos estamos moviendo en un conjunto social y no hay, creo yo, salidas que sean fragmentadas en el sentido de para colectivos o para grupos poblacionales. Entonces, bueno, ahí hay un reto importante, hay un reto profesional, y yo creo que la crisis también está afectando a la población desde el punto de vista de cómo afecta a los condicionantes, lo que podríamos denominar los determinantes sociales de la salud, es decir, las condiciones en las cuales las personas viven, trabajan, se desarrollan. Bueno, pues se pueden encontrar aspectos que pueden ser positivos, que hacen construir, digamos, una sociedad con más red, con más enlaces, con valorar más los apoyos sociales, valorar más el capital social, por una parte. Por otra parte, sí puede haber grupos poblacionales a los cuales la crisis no les afecta de una manera muy trágica, que pueden reconducir lo que pueden ser sus comportamientos y sus conductas hacia algunas que sean más saludables. Pero yo creo que generalmente, y a las personas más vulnerables, la situación de estrés a la que somete esta crisis probablemente les obliga a salidas que no son del todo saludables, y sobre todo aquellas personas que tienen menos capacidad para tomar, digamos, decisiones o opciones saludables, ¿no? La literatura muestra que por una parte sí hay una reducción, por ejemplo, en el consumo de tabaco, hay un esfuerzo por parte de toda la sociedad por trabajar más en el ámbito educativo. Cuando vemos los resultados de los indicadores de rendimiento escolar, vemos que en los últimos años han mejorado un poco, aunque todavía existen muchos gaps entre diferentes zonas y diferentes grupos sociales. Sí hay un esfuerzo por tratar de sacar lo mejor de lo que podemos tener en esta situación, pero dependerá de la intensidad de la crisis y de su duración el pensar que estos aspectos positivos puedan superar, digamos, los efectos negativos que tiene la crisis. Yo no creo tanto, y estoy en la línea de lo que decía José Antonio, en que si esto es una cuestión de optimismo o pesimismo, es una cuestión de acción. Hay que poner sobre la mesa actividad para mejorar y conocimiento para saber cuáles son aquellas intervenciones que de alguna manera nos ayudan a salir a todos juntos con menos diferencias, con menos desigualdad de esta situación. Sí, yo también pienso que realmente la crisis es una verdadera oportunidad. Una oportunidad para adaptarnos a la nueva realidad de un nuevo mundo, donde la economía está globalizada y donde también se genera, sobre todo por el desarrollo masivo de las tecnologías, de la información y la comunicación, un nuevo efecto colaborativo, cooperativo de los hombres en la Tierra, ¿no? en el planeta, ¿no? Yo creo que son dos fenómenos que están transformando nuestra realidad, y la crisis de alguna manera nos va a situar en el nuevo contexto económico y social que de alguna manera va a regular el mundo en las próximas décadas. Tenemos una oportunidad magnífica de adaptarnos a una nueva sociedad de la innovación que exige un cambio permanente, una revisión de las formas de hacer y de actuar, de la forma de relacionarnos, y también un verdadero cambio cultural. Tenemos que comprender que nos relacionamos en un contexto absolutamente global, que tenemos que competir desde el punto de vista de la producción, de la economía, con un conjunto de naciones, de estados, que tratan de conquistar también la tarta de la producción mundial. Y eso nos exige, de alguna manera, ser mucho más eficiente, ser más excelente en nuestro trabajo y obtener digamos, un máximo desarrollo en todo lo que podamos obtener. Y desde el punto de vista de las políticas públicas, tenemos que comprender que previsiblemente no asistamos a un proceso, digamos, expansionista, de presupuesto expansionista en los próximos años, ¿no? Y realmente es una verdadera oportunidad para el sector público, para toda la comunidad profesional que desarrolla la salud en Andalucía, para tratar de ser mucho más eficiente en nuestro trabajo, buscar formas de hacer las cosas que tengan en cuenta la distribución de la atención de las necesidades, que cada vez va a ser por nuestra población, por nuestra expectativa de vida, por las condiciones sanitarias en que nos encontramos, cada vez van a seguir creciendo las necesidades sanitarias, las necesidades de la dependencia, las necesidades de la atención a la vejez, van a crecer mucho en las próximas décadas por las peculiaridades de nuestra expectativa de vida y por nuestros estilos de vida, y previsiblemente los poderes públicos y las redes asistenciales van a tener que ser muy eficientes para la atención de esas necesidades que emergen. Y por otra parte, me gustaría también indicar que surge una nueva
Una nueva posibilidad que nos aporta todo lo que es el fomento del cooperativismo, de la colaboración. Yo creo que eso va a ser uno de los principios que oriente el mundo en las próximas décadas, la capacidad cooperativa que tenemos las personas de ponernos en contacto, de colaborar, de cooperar en la resolución de los problemas comunes, de lo que llamamos el espacio público, nos corresponde a todos, ¿no? Yo creo que cada vez más es un paso adelante de la ciudadanía, cada vez la ciudadanía más conectada, más comunicada, más puesta en común, va a desarrollar un nuevo sistema de redes asistenciales, de redes de ciudadanos, de redes que den contenido a las propias necesidades. Yo creo que asistimos a un nuevo proceso de compartición de poderes públicos, gobierno con ciudadanía, que asuman el reto de atender a necesidades que van a ser muy importantes, con recursos que van a ser muy limitados. Y eso no lo impone la crisis de una forma inmediata, ¿no? Sobre todo por nuestra elevada tasa de desempleo, pero hay que recordar que el bienestar de una sociedad se construye sobre el pleno empleo y sobre las políticas sociales dirigidas a la redistribución de la riqueza y de los bienes para mantener un mínimo de calidad de vida, ¿no? Y nosotros ahí tenemos serias dificultades, ¿no? Y por tanto tenemos que desarrollar el afán cooperativo, la resolución de los problemas comunes por todos y para todos, y sobre eso nos queda mucho para avanzar y una verdadera oportunidad. Sí, muy bien, el tema de la cohesión social, que también se estudia en las épocas de crisis, ¿no? A ver, José Antonio, me ha parecido súper interesante el tema de las soluciones creativas, ¿no? Además, soluciones creativas yo creo que a todos los niveles, lo que no sé si muchas veces es muy meditadas o no meditadas por la inmediatez de los acontecimientos, ¿no? Pero volviendo un poco al tema de la protección, que nos ha explicado claramente estos planteamientos que estaban antes de la crisis, ahora, en la crisis, ¿cómo se pueden ver afectados? ¿En qué podemos sentirnos, entre comillas, amenazados? Sí, yo creo, hombre, que la palabra justa o el sentido último no lo debemos de perder en esta situación, y que sigue siendo la protección de la salud. O sea, yo creo que ese es un fin último que está por encima de incluso de distintas situaciones. ¿Qué es lo que puede quizás o que podamos cambiar en su enfoque? La manera o los medios para seguir manteniendo ese mismo objetivo. Yo pongo un ejemplo concretamente del ámbito de protección. El tejido empresarial que tenemos en la comunidad autónoma es el tejido empresarial medio-bajo. Por poner dos cifras y citar dos indicadores, ahora mismo de la industria alimentaria, de la cual tenemos censada en Andalucía aproximadamente unas 15.000 establecimientos trabajando, transformando productos, más del 80% tienen menos de 10 trabajadores. En otros ámbitos que podamos coger, de hostelería, restauración, de apoyo al ocio, que también tienen una enorme relación con todo el ámbito de protección, pasaría prácticamente igual. Coger un sector productivo como el sector químico, en nuestra comunidad autónoma más del 50% de estas industrias tiene menos de trabajadores. Claro, esto en una situación, consecuentemente, ¿esto a qué nos lleva? Pues nos lleva a que son establecimientos donde muchísimas veces, para poder dar cumplimiento a esas exigencias legales, hay que echar mano de apoyo técnico fuera. Es impensable pedir que una empresa de 10 trabajadores mantenga un departamento de calidad o de I+D. ¿Qué nos lleva? Nos lleva a echar mano de un apoyo fuera. Claro, en una situación donde la rentabilidad empresarial se ajusta muchísimo, lógicamente ahí es donde nos encontramos con un gran hándicap de cómo poder hacer esto. ¿Qué línea es la que proponemos? Hombre, la línea que proponemos dentro de esas soluciones es que toda la parte que tenga relación esa empresa con la administración, preservando su fin último, en nuestro caso sanitario, de protección de la salud, siempre que se pueda establezcamos mecanismos de cooperación y colaboración con la empresa. Ahí se abren toda una serie de líneas que las podemos concretamente luego comentar de manera más detallada, pero sí que me gustaría poner encima de la mesa. ¿Esto quiere decir que renunciemos, entre comillas, como algún compañero me preguntaba en una mesa no hace mucho, a aplicar la norma? No, la norma está ahí, es un requisito legal, es la manera de entendimiento y de conseguir el fin último, pero sí que en determinados momentos, dentro de lo que nos deja el marco legal, podemos utilizar mecanismos que podamos de alguna forma rentabilizar la situación, como decía antes José María, tanto para el propio empresario como para los propios servicios de la estructura de protección sanitaria.
Muy bien. Entramos ahora un poquito más en el terreno de la política, por decirlo así. Y yo le quería preguntar en concreto a José María, creo, porque es un especialista en el tema, que la participación ciudadana, bueno, es un elemento clave, ¿no?, en salud, porque estamos en el terreno de la salud. Pero, evidentemente, como ya lo habéis dicho, todo está cambiando, necesitamos soluciones creativas, todo está en evolución. ¿Qué nuevas formas de participación se están produciendo o se pueden producir en los nuevos escenarios en los cuales nos movemos ahora? Sí. Lo que hoy sabemos realmente que cada vez más los ciudadanos del siglo XXI estamos más motivados, más interesados en participar en todo lo que se refiere a los intereses generales, ¿no? A todos cada vez nos interesa más qué pasa con nuestra educación, en la educación de nuestros hijos, qué pasa con nuestra salud, qué pasa con el medio ambiente, qué pasa con el urbanismo, qué pasa con nuestra realidad, ¿no? Y además porque tenemos una gran capacidad de comunicación, todos los días estamos comunicados, ¿no? Y sobre todo en nuestros jóvenes, ¿no? Por ejemplo, el otro día explicaba, advertíamos cómo Twenty abre más páginas en España que Google. 250 millones de páginas de conexiones diarias se producen en Twenty. Nuestros jóvenes son la población mundial más conectada del mundo, junto con los italianos, curiosamente. Son los que están más provistos de smartphone y los que más devoción tienen por la comunicación. Yo creo que eso va en razón de nuestra sociabilidad, de nuestra capacidad relacional, que es realmente una fortaleza muy importante en los nuevos modelos sociales, ¿no? ¿Eso qué significa? Que nuestros jóvenes y toda nuestra población está muy conectada, está muy informada y, por tanto, está muy posicionada para presentar una posición común. Y yo creo que eso está transformando todas nuestras realidades, ¿no? Yo creo que hay un apoderamiento por parte de la ciudadanía, de las redes sociales, de las redes ciudadanas, de todo lo que son los intereses públicos. Y yo creo que eso lo estamos viendo diariamente cada vez que asistimos al televisor. Esto que sucede aquí es común en todas las sociedades, es común, en todas las sociedades, no solo las desarrolladas. Generalmente se está desarrollando una desafectación política importante, hay un desapego por los instrumentos políticos tradicionales, la democracia representativa, que hasta aquí nos han traído en nuestro desarrollo, pero vemos que las perspectivas nos están indicando que este modelo entra en una aguda crisis y se estima que en torno al final de esta década se instauren nuevos procedimientos democráticos mucho más deliberativos, con la participación de todos. Yo creo que eso es lo que se está fraguando justamente en estos momentos, ¿no? Quizás de la década del 10 al 20, se están fraguando nuevos modelos de organización política más basada en la deliberación compartida, ¿no? En que todos participamos en el asunto de todos, lo que llamamos la nueva gobernanza, ¿no? Que yo creo que nuestra ley de salud pública acoge de una forma o abraza el modelo de la gobernanza sanitaria de una forma muy comprometida. Y eso es justamente lo que se está generando ahora. Ciudadanos informados, ciudadanos conectados, que quieren ser responsables de su propio espacio público, ¿no? Beck no lo explicaba, ¿no? De alguna manera la política da un paso atrás para que los ciudadanos den un paso adelante, ¿no? Yo creo que en este nuevo escenario son los nuevos ciudadanos los que van a estar mucho más presentes en la definición, en el desarrollo y en el control de sus políticas públicas, especialmente las más sensibles para los ciudadanos, que son la salud, la educación, el bienestar, los servicios sociales, el urbanismo. Y todo eso es un momento ahora muy interesante, porque todo esto se está reconstruyendo y lo estamos viendo ahora mismo con las movilizaciones. No sabemos cómo vamos evolucionando, porque estamos haciendo camino al andar, no sabemos qué se va a generar. Castel, el sociólogo catalán, yo creo que es uno de los intelectuales más relevantes del mundo que está tratando de explicar este fenómeno y es sumamente interesante. Y esto está movilizando todo el modelo de participación, que ahora es una participación relacional, persona a persona, cuerpo a cuerpo, y de alguna manera debilita todo lo que es la participación institucional. Todo lo que son la función institucional que ha dado sentido al desarrollo humano hasta ahora deja de tener sentido y se empieza a relativizar todas las relaciones familiares, las relaciones institucionales clásicas, se empiezan a debilitar, encuentran menos sentido, no de alguna manera no dan respuesta a la exigencia del hombre informado, comunicado, que se quiere relacionar directamente uno con otro. Y por tanto nosotros creemos que habría que justamente que ocultar permanentemente esta nueva audición, esta nueva
palabra de la ciudadanía que se manifiesta en las redes, que se manifiesta en la comunicación, lo que hoy llamamos el crowdsourcing, que la comunicación en red, paralela, y ahí se está generando realmente las nuevas ideas innovadoras, nuevas ideas creativas, que están construyendo un nuevo diseño del mundo, que aún no sabemos en qué dirección va a optar, pero sí es verdad que lo que se intuye es para ser optimista, porque hay una sustitución de la función competitiva de la economía y de la sociedad por una función mucho más cooperativa. Esto es un problema de todos para todos, donde el bienestar también se comparte con todos y donde todos comprendemos que la vida de nosotros depende de la vida de los demás y que somos sobre todo personas sociales. Y yo creo que todo esto está ahora mismo en ebullición y un momento muy interesante, ¿no? Muy interesante para vivirlo. He visto que Alberto ha anotado muchas cositas, ahora no las comparte, pero si te he entendido bien, José María, a ver, tú hablas de las redes sociales, una participación más relacional, entiendo que es en este momento, más que anteriormente. Sí. A mí me preocupa el tema de la incertidumbre, Sí. el tema de que nos vienen impuestas las cosas sin que participemos en muchos casos, ¿no? ¿Esto se puede superar una vez que superemos la crisis? ¿Vamos a necesitar un periodo de reaprendizaje? ¿Cómo lo veis? Sobre la incertidumbre, lo que sabemos es que posiblemente ni siquiera sepamos cuándo podamos vencer la incertidumbre. Posiblemente el nuevo contexto social sea de plena incertidumbre y nos mantengamos en incertidumbre. Sobre eso ya tendríamos que referirnos a futurología que hablan que restauremos un orden social y económico estable en los años 2050-2060, pero eso es hablar de futurología, eso no es relevante, ¿no? Lo que sí sabemos es que vamos a mantener un régimen de incertidumbre importante en nuestras sociedades durante mucho tiempo, no sabemos cuánto tiempo. Y entonces tenemos que saber vivir con la incertidumbre, es decir, cada vez más, de alguna manera, el que mejor explica el fenómeno que se está produciendo, que posiblemente el sociólogo Bauman, cuando habla de las nuevas sociedades líquidas, ¿no? Que hay una reconstrucción permanente de las pautas sociales que no dan tiempo ni a fijarlas, porque estamos en permanente movilización. Yo creo que nuestros jóvenes, nuestros niños, sí viven en este nuevo modelo social, son capaces de adaptarse permanentemente a estos cambios. A los adultos nos cuesta mucho más, pero tendremos que apostar por el aprendizaje permanente, por esta forma de innovar, de cambiar, de aprender, desaprender y, como nos dice Bauman, asistir a un proceso de reformación permanente. Yo creo que eso va a ser una constante de nuestras vidas. Explicamos, por ejemplo, un niño que nace hoy en Andalucía, presuntamente su expectativa de vida será en torno a 100 años. Si nace en el 2010, previsiblemente viva hasta el 2100, 2110. Y lo que sabemos es que esos 100 años de vida, el conocimiento humano, el conocimiento de lo que hoy se sabe de toda la ciencia del hombre, se va a multiplicar por 100. Figuraros el cambio, el impacto que eso va a tener. Y que previsiblemente él tenga 4 o 5 familias a lo largo de su vida, tenga 4 o 5 desarrollos profesionales, por tanto va a tener una vida muy cambiante, muy dinámica, muy flexible y muy adaptativa. Y estos son los principios que de alguna manera deberíamos avanzar, porque es el modelo social que se está imponiendo. Y nos lo imponemos todo. Porque cada vez que vivimos, que nos relacionamos, que tomamos una decisión, establecemos este modelo de vida. Y yo creo que cada vez más los ciudadanos van a ser protagonistas de lo que pasa en sus territorios, en sus realidades políticas, en sus realidades económicas, y cada vez más eso va a generar una conmoción política. Yo creo que lo estamos viendo, ¿no? Y de alguna manera los poderes públicos se van a tener que ver obligados a atender a este tsunami, el tsunami de la movilización ciudadana, que exige un cambio que estimamos que una apuesta por la solidaridad, una apuesta por el afán cooperativo y por la igualdad entre las personas, ¿no? Esto dicho también con muchos matices, porque evidentemente también surgen riesgos y también surgen problemas que pueden dar traste todo este desarrollo futuro. La verdad que no lo sabemos, pero siendo optimistas pensamos que los nuevos modelos sociales generarán una población mucho más humana o mucho más desarrollada humanamente, es lo que estimamos. Alberto, ¿qué has visto ahí? Sí, no, porque son muchas ideas muy apasionantes, tanto la que ha comentado José Antonio de si no creatividad, si al menos
la cooperación en todo lo posible y la reducción de todas las ineficiencias en las relaciones entre en este caso, administración y empresas, y en el otro caso, la situación de deslegitimación, digamos, del proceso democrático, en el sentido de que la gente percibe que las decisiones son tomadas por organismos que no son en sí mismos elegidos, es decir, el Fondo Monetario Internacional, los organismos económicos europeos no son órganos de representación y son los que de alguna manera deciden cómo va a ser el presupuesto y cómo va a afectar eso a las condiciones de vida de las personas en una determinada comunidad, ¿no? Y entonces, también se ha citado la infancia y la juventud, en esa combinación, sobre todo la juventud, de posibilidad de nuevas formas de participación, de reaccionar frente a esta falta de legitimidad democrática, abriendo nuevas vías de participación. Y yo, trayendo un poco el ascua a mi sardina, lo que diría es, bueno, también desde Salud Pública tenemos algunas oportunidades que deberíamos, que creo que sería, digamos, muy reprochable que no las aprovecháramos en este momento. Están en desarrollo estrategias como la de salud en todas las políticas, por ejemplo, que de alguna manera es una forma de cooperación entre los diferentes sectores de los gobiernos, tanto a nivel europeo como a nivel nacional, a nivel autonómico, a nivel municipal, y va en la línea de lo que comentabais de la gobernanza, del aprovechamiento de las energías que van a ser cada vez más escasas, pero desde el conocimiento de que los diferentes sectores tienen una gran influencia, una gran capacidad de moderar, modular las condiciones de vida de las personas, las condiciones de trabajo de las personas, las capacidades de las personas para relacionarse de una manera más positiva o de no relacionarse o tener dificultades de relación. Entonces, trabajar con una estrategia de salud en todas las políticas que implica que el gobierno en su conjunto tenga una idea clara, una sensibilidad sobre lo que son los determinantes, sobre lo que es el valor de la salud, no solo como un derecho, sino también como un recurso para el desarrollo social, el poner todas estas energías con instrumentos estables, de manera que las políticas de un gobierno, vengan del sector que sean, tengan una incidencia lo más positiva en los determinantes de la salud, me parece ahora mismo clave, y es una de las aportaciones que se puede hacer desde la salud pública. ¿Qué cosas tenemos a favor? Tenemos una ley de salud pública que ya lo consagra de alguna manera y que establece instrumentos, como puede ser la evaluación de impacto en salud, que por lo menos a nivel de gobierno debería orientar y potenciar estas energías de las diferentes políticas de los sectores hacia aquellos determinantes que se consideren claves, ¿no? Y yo no me gustaría terminar esta mesa sin hacer una mención especial a la infancia, en el sentido de que aquellas condiciones de vida que ocurren en las etapas tempranas de la vida, a pesar de la buena esperanza de vida que pueda haber ahora y las previsiones de que se pueda tener una esperanza de vida incluso mucho más larga que la de ahora, hay que ver también que ahora mismo un niño que nace en Andalucía nace con una deuda de 16.000 euros. Entonces, ¿cómo va a hacer frente a esa deuda de cara al futuro? Y yo no quiero ser pesimista, lo que quiero es poner aquellos recursos que hagan que las condiciones en las que los niños se vayan a desarrollar sean las mejores posibles, con los recursos que tenemos, orientando las acciones de los sectores como educación, vivienda, urbanismo, movilidad, etcétera, para que permitan deportes, para que permitan que con lo poco que hay, por lo menos las diferencias, los gaps que existen entre los niños, que ya son un porcentaje muy importante, cerca del 22% de niños que viven en familias o en casas o en viviendas que tienen humedades, podredumbres, o el grupo de niños que viven en familias que tienen niveles de pobreza alta o que viven en familias que están en riesgo de no poder hacer frente a un gasto inesperado, que cada vez están subiendo los indicadores. Necesitamos políticas que de alguna manera actúen y contrarresten, digamos, esas condiciones, porque si no, no sé si va a ser real que la esperanza de vida sea larga y que la vida sea decente a lo largo de todo ese tiempo, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de lo que puede contribuir la salud pública a informar, a ayudar a otros sectores que, haciendo lo que están haciendo y lo que son sus cometidos, pueden
mejorar las condiciones de vida y al final el resultado en salud y en menos enfermedad de la población, yo creo que es una tarea que tenemos como obligación los profesionales de salud pública, digamos, a la hora de influir y de poner evidencias y conocimientos sobre la mesa y las tomas de decisiones de los gobiernos a los diferentes niveles. Y sé que hay dificultades porque actualmente la salud no está en el centro de las políticas, lo que está son las cuentas y los balances. Entonces hay que hacer un trabajo para introducir también, digamos, los elementos de salud como importantes para el desarrollo social, ¿no? Que quería, combinando los diferentes elementos que se han dicho antes. José Antonio, ¿quieres apostillar algo? No, yo aportando un poco, y como decía antes Alberto, de llevando el agua a mi molino, no en este caso el agua a la sardina, y un poco retomando lo que comentaba antes José María sobre gestionar la incertidumbre, yo creo que desde el ámbito de salud pública hay un gran reto a la hora de ejercer el papel de autoridad sanitaria. El papel de autoridad sanitaria, que aunque no nos guste y que suena un poco, yo diría que hasta antiguo, y que en el que nos hemos esmerado en los últimos tiempos siempre en quitarle ese papel de autoritarismo que en algún momento hemos podido utilizar, pero que no deja de ser una herramienta. Quizás sea un campo donde el reto del cambio de solución creativa tengamos que hacer más esfuerzo. Estamos habituados muchísimas veces a trabajar con un blanco y negro, que esto es relativamente fácil porque nos facilita el trabajo, sabemos cuándo hay que decidir una cosa u otra en función de... pero que cada vez más nos damos cuenta que los temas de incertidumbre también se introducen en el propio trabajo nuestro de control oficial y que nos lleva a que tengamos que habituarnos a trabajar en una gama de grises. Y donde yo diría que el principio orientador, y que tantas veces comentamos, sería aplicar una metodología de evaluación del riesgo. Al final es a lo que nos vamos a encontrar y que nos va a llevar a que cada vez más el hacer una actuación de control en el ámbito nuestro muy frecuente, que conlleve simplemente a corroborar que un requisito se cumple, tengamos que dar un paso más hacia adelante y que tengamos que ser capaces de decir si el incumplimiento de ese requisito lleva aparejado un riesgo, aunque sea de carácter moral. Yo diría que en el contexto en el que nos estamos moviendo y que estamos tratando de poner encima de la mesa y donde Alberto nos ponía pues, temas como la evaluación de impacto en salud, y que coincido con él, que efectivamente el momento económico es complicado como para... yo creo que habría que abordarla con esta filosofía, al igual que otra serie de temas relacionados fundamentalmente con el campo donde yo trabajo, ¿no? Y donde quizás el gran cambio que se nos pide, como al operador económico se le pide otro, es que dejemos de ser puros constatadores o notarios del hecho y demos el paso de evaluar si ese hecho tiene o no tiene una repercusión. Esto va a suponer un gran cambio, está ahí, llevamos ya algún tiempo avanzando sobre él, pero indiscutiblemente es un reto en el que yo creo que habrá que volcarse con mucha intensidad. Bueno, están saliendo cosas súper interesantes. Intentaré hacer un resumen al final de la mesa, me estoy intentando anotar todo, pero tomándote la palabra, ya que has empezado a hablar de la estrategia de salud en todas las políticas, Alberto, esta estrategia, ¿vale? En este momento tan crítico y que no sabemos encima cuánto tiempo va a durar, ¿no? ¿Cuáles serían los retos y las oportunidades de esta estrategia en este momento? Bueno, asumiendo que hay incertidumbre sobre la incertidumbre, yo creo que en este momento lo que hay son más indicaciones que hechos. La lógica de la necesidad del buen gobierno, de la necesidad de la gobernanza, de la puesta, digamos, el alineamiento de las diferentes acciones para trabajar de forma
más eficiente, con menos recursos, para conseguir mejores condiciones de vida, de trabajo, de relación, de lo que constituyen los determinantes sociales de la salud, es como un imperativo. Pero la experiencia nos dice que no se está aplicando. Y no se está aplicando porque las tensiones que obligan a tomar las decisiones de gobierno vienen marcadas por otros derroteros. Bueno, no se están cumpliendo, quizás es hablar en negro y blanco, como decía antes José Antonio. Hay gobiernos y gobiernos. Digamos que hay gobiernos que tienen más en cuenta estos elementos y en sus políticas, en los márgenes de maniobra que tienen más capacidad para ser sensibles a que las condiciones de vida de las personas, las condiciones de empleo, las condiciones de vivienda, etcétera, se vean afectadas lo menos posible o haya elementos de protección o al menos de reducción de las desigualdades en esas circunstancias, digamos, en unos gobiernos frente a otros gobiernos. Por lo tanto, aquí hay diferencias en el sentido de la oportunidad de aplicación. Cosas a favor, siguiendo con las cosas a favor, tenemos la lógica, el conocimiento, las experiencias de algunos países que lo han puesto en marcha de una manera o de otra, el interés cada vez más extendido de ir caracterizando qué supone esta estrategia, que quizás no se haya denominado así, pero que ha inspirado muchas acciones exitosas en muchos niveles y en diferentes países, tanto desarrollados como no desarrollados en determinados momentos. El que exista concretamente en nuestro ámbito una ley que de alguna manera proclama la existencia o la apuesta por la estrategia de salud en todas las políticas, el desarrollo de instrumentos que pueden ayudar a que esa estrategia se pueda poner en marcha, aunque estemos todavía en las fases incipientes de cómo hacerlo y hacerlo de una manera que genere más beneficios que perjuicios en el afán de ponerlo en marcha. Y tiene a su favor el que el plan de salud incorpora ya los primeros pasos de esta estrategia y es un plan que cuenta con la colaboración de otros sectores, inspirándoles simplemente que sus propias políticas tienen una influencia sobre las condiciones de vida de las personas, no diciéndoles qué es lo que tienen que hacer, sino simplemente añadiendo el valor salud a sus políticas. ¿Qué tiene en contra? Pues tiene en contra que si ya es difícil de desarrollar ese tipo de estrategias en momentos en los que no hay crisis, porque digamos que en el ámbito político las actitudes cooperativas no son precisamente la cultura original, que es mucho más competitiva, incluso entre sectores, pues requiere de alguna manera cambios culturales en lo que es la propia visión de gobierno, que son difíciles de obtener, son un poco contradictorias en sí mismas, son también tareas un poco de Sísifo, en el sentido de que hay que comenzar de cero muchas veces, cada vez que hay un cambio de gobierno. Entonces, tiene elementos, digamos, que son un poco contraculturales del propio sistema de gobierno, ¿no? Y en los momentos de crisis económica tiene, lo que he comentado antes, la dificultad añadida de que de alguna manera las decisiones vienen muy dictadas por lo que es el eje central de las políticas, que es tener un saneado balance de cuentas, más que unos resultados que bien podían ser de mejor educación, mejor salud, mejores condiciones de vida o mejores condiciones de trabajo o de salud de la población, ¿no? Entonces, veo elementos a favor que creo que estamos obligados a aprovechar y a poner en marcha, a aprender de ellos. Probablemente algunas veces nos equivocaremos y tendremos que aprender rápido de esas equivocaciones para no defraudar, digamos, en nuestro cometido, pero tenemos que empezar a poner, como decía antes, esa cooperación a niveles de gobierno, gobernanza tanto vertical como horizontal, y alinear los pocos recursos que pueda haber para obtener el máximo posible en la mejora de los determinantes, y sobre todo yo haría énfasis en lo que son las condiciones de la infancia, porque eso es el futuro del país y de la juventud, que ahora mismo está en una situación tan confusa como que ha hecho lo que tenía que hacer en su gran parte, han estudiado, se han preparado, han hecho lo que la sociedad les pedía, y ahora no entienden cómo no pueden desarrollar aquello que se les prometió. Entonces es una situación un poco, digamos, en ese sentido frustrante, ¿no? Y a la que habrá que hacer frente. Y no olvide, perdona, que el desarrollo de nuestra infancia y nuestra juventud es la sostenibilidad de nuestro propio desarrollo cuando seamos ancianos, ¿no? Nuestro sistema de pensiones, nuestro sistema de bienestar de mayores, con una expectativa de vida de las más elevadas del mundo, que solamente podemos sostener nuestro bienestar
en las poblaciones mayores sí disponemos de una infancia bien educada, bien preparada y muy productiva, que tengan capacidad para generar un sistema productivo que sostenga nuestro bienestar y nuestros recursos, ¿no? Que es un reto complejo y difícil. Con respecto, si me permite, con respecto a lo que hablaba Alberto, evidentemente el actuar del gobierno también evidentemente tiene que cambiar, y tiene que cambiar porque el actuar, ¿no? La forma de hacer el gobierno también asumimos retos que tiene que cambiar, y tiene que cambiar profundamente, porque en la sociedad de la innovación hay evidentemente un cambio cultural, un cambio de hacer las cosas de distintas maneras, de organizarnos de distintas maneras y también de relacionarnos con la ciudadanía de distintas maneras. Y todo eso, lo que sabemos hoy, que origina una visión mucho más, digamos, holística, ¿no? Una visión de conjunto, de integridad, sobre todo de la salud, de la educación, porque sabemos que está muy interconectada con todo lo que hacemos, Lo que en perspectiva entendemos por el desarrollo de la salud, cada vez vemos que el hombre moderno se interesa más por su salud, por su bienestar, incluso hablamos de su plenitud personal. Es decir, queremos vivir no solo sano, sino en un estado de bienestar, de equilibrio, de armonía, a gusto. Claro, y eso cada vez un ciudadano más exigente también, y que al final necesita la atención de muchas necesidades, ¿no? Y eso genera un sistema mucho más complejo de atención. Que evidentemente, todos los recursos de salud han ido creciendo con el tiempo. Siempre hemos discutido la sostenibilidad, pero se han venido sosteniendo. Hace 40 años consumíamos el 5% de nuestro Producto Interior Bruto, se destinaba a las políticas de salud. Hoy consumimos más o menos en torno a un 10%, y esto es un dato general en todos los países desarrollados, unos más, otros menos, Estados Unidos quizás en exceso y otros países menos, y nosotros nos situamos en una línea media, alta, de un 10%, y ya sabemos que dentro de 25 o 30 años, previsiblemente el 20% del Producto Interior Bruto de los países se han destinado al bienestar. Es decir, sabemos que vamos a doblar nuevamente los recursos que vamos a destinar a salud. Pero si vamos a doblar los recursos que destinemos a salud, previsiblemente, cuando superemos la crisis en 2 o 3 décadas, también es verdad que el número de la necesidad a atender se va a multiplicar no por 2, sino por 4 a lo mejor. Y eso nos exige transformar nuestro modo de hacer las cosas. Y tenemos que hacer, como ha explicado Alberto, las políticas de salud, una política horizontal, transversal, no parcelada, no en función de territorios competenciales. Son otras estructuras de poder que nos dan respuesta a una sociedad de innovación muy adaptativa, muy flexible a los cambios, a la incorporación de la innovación de los ciudadanos, innovación que denominamos innovación social, a las buenas prácticas, al aprender todo de todo, lo que es un aprendizaje social permanente, porque así es como está avanzando el mundo. El mundo está avanzando por lo que están haciendo los líderes o lo que están haciendo los casos prácticos más relevantes que se están dando. Las buenas prácticas se están dando en el mundo. Y cuando uno lo hace y funciona y le salen las cosas muy bien, pues los demás habitualmente lo repiten. La primera medida de innovación básicamente es repetir lo que están haciendo los mejores, ¿no? Y yo creo que todos esos son cambios muy relevantes que tenemos que acoger en nuestra forma de cómo hacer las cosas, de cómo relacionarnos y de cómo actuar, ¿no? Y ese es el gran reto que también asumimos en la dirección de las políticas públicas, ¿no? De incorporar la salud en todas las políticas, tener en cuenta una visión lo más transversal posible y tratar de preservarla frente a los riesgos que ahora mismo enfrentamos con la situación, sobre todo de austeridad, de severa austeridad y de restricción de presupuestos públicos y de renta familiar disponible para la atención de bienestar. Y eso es lo que estamos soportando ahora, un empobrecimiento. Y otro de los temas que me preocupa, si me permite presentarlo, es de cómo enfrentamos ese empobrecimiento de la ciudadanía para que sea de alguna manera lo menos dañino posible, ¿no? Es decir, hasta qué punto realmente ese menoscabo se está redistribuyendo en el conjunto de la población o está afectando sobre todo a las poblaciones más desprotegidas, a las poblaciones ya excluidas, y si eso va a generar, que el gran riesgo que tenemos, más exclusión, porque sabemos y tenemos experiencia que las personas excluidas es muy difícil después volverlas a incluirlas, ¿no? Y las personas excluidas representan un gasto sanitario y un gasto social muy importante. Y una sociedad con una población elevada de personas excluidas, no es nuestro caso afortunadamente, pero que representa una hipoteca muy importante para una sociedad en su desarrollo futuro.
José María, siguiendo con esta línea que has planteado y por intentar concretar y dar algún mensaje positivo, ¿cómo desde Salud Pública podemos intentar minimizar el impacto de la crisis en esta pobreza? ¿Cómo podemos intentar que esa gran parte de gente de exclusión social sea lo menos posible o sea a lo mejor recuperable, por decirlo de alguna forma? Hombre, lo importante es realmente poner los máximos recursos allí donde se dan las máximas necesidades. Sobre todo a mí me preocupará también la situación de la infancia, que hoy sufre restricciones que pueden ser importantes desde el punto de vista de su desarrollo personal. Sobre todo, hoy sabemos, por todo el avance de la ciencia, sobre todo la neurociencia, que la vida de los niños de 0 a 2 años, de 0 a 6, especialmente 0 a 2, es capital para su desarrollo futuro. Que podemos comprometer su vida si el niño soporta carencias que son importantes, ¿no? Y yo creo que ahí debíamos centrar los recursos porque va a repercutir en toda la vida de esas personas, ¿no? En todo su desarrollo futuro. Después habría que desarrollar políticas de salud que atendieran de una forma muy intensa todo lo que es la redistribución de la atención a las necesidades. Y sobre todo las personas que hoy soportan exclusión, porque el gran riesgo que pasen desapercibidas en nuestra realidad, ¿no? Y de eso ya se está advirtiendo algunos elementos que posiblemente las personas que tengan algún nivel de renta capturen más recursos, más prestaciones sociales que aquellas que no son demandantes, porque pasan desapercibidas en nuestras redes asistenciales, ¿no? Yo creo que despertar la necesidad de la población excluida y atender a esas necesidades es capital para no generar más equilibrio. Lo que hoy sabemos que las sociedades más infelices son aquellas que generan más desigualdad. Desigualdad entre la propia sociedad, no entre la igualdad global del mundo. A nosotros lo que sabemos que nos relaciona nuestro estado de felicidad es cómo viven las personas de nuestro entorno. Si nosotros nos relacionamos con un nivel de renta satisfactorio dentro de nuestro entorno, pues de común nos sentimos satisfechos y felices. Sin embargo, si uno tiene mucha renta y otro tiene muy poca renta, eso genera mucha infelicidad. Yo creo que no es tanto el nivel de renta en general, que nosotros relativamente tenemos un nivel de renta elevado, importante dentro del conjunto de los países del mundo, pero lo que tenemos que evitar que se produzca una desigualdad en la distribución de la renta, porque eso sí es dañino. Eso sí es dañino y repercuta en la calidad de vida de toda la sociedad. Yo estoy seguro que también Alberto o José Antonio podían abundar sobre esto, pero eso es lo que a mí me preocupa, ¿no? Cómo combatir la desigualdad, que ahora mismo realmente es un gran problema y es una gran dificultad que enfrentemos. Según nos movilicemos, según dirijamos las políticas, esto podrá tener un efecto más o menos severo, ¿no? ¿Qué pensáis? Sí, completamente de acuerdo, ¿no? En el sentido de que las sociedades más desiguales tienen también en ese sentido menos salud global, ¿no? Una relación en ese sentido, ya Wilkinson y Marmot lo vienen mostrando en sus estudios, ¿no? Por lo tanto, aquellas políticas que inciden sobre las condiciones que generan esas desigualdades son sobre las que habrá que actuar, ¿no? Y desde el sistema sanitario habrá cierta capacidad de amortiguar los daños generados por esas condiciones de vida. Y yo no sé si sería importante centrar o buscar colectivos de población o ámbitos de población en los cuales pueden converger estos elementos de vulnerabilidad, ¿no? Yo cuando observo, por ejemplo, que los hogares, ¿no?, que un porcentaje muy grande de ellos, cada vez va incrementándose el porcentaje de hogares con niños, en donde digamos que la familia está en situación más tensa, más estresada, hay más hacinamiento, hay, digamos, menos capacidad de mantener las condiciones de vida, las condiciones, digamos, estructurales de la vivienda para que sea una vivienda, digamos, habitable, decente, que además las estadísticas nos dicen que cada vez hay más ejecuciones hipotecarias, más sensación de vulnerabilidad de permanecer en la propia vivienda porque todavía no está en propiedad. Cuando se nos dice que la gente reduce un 70% el gasto energético por las restricciones económicas, que está restringiendo un 41% en alimentación, y no sabemos si esto tenemos suerte de vivir en el sur de Europa y no va a ser a costa de alimentos frescos, porque probablemente José Antonio me dirá, aquí son más asequibles que probablemente en otras latitudes donde sería mucho más caro,
pero puede afectar a la calidad de los alimentos que se compran y no ser los más saludables, aunque los frescos estén disponibles. Y con esos datos, a mí la preocupación de la tensión, lo que observan los médicos de familia en el Reino Unido después de 4 años de crisis, de que efectivamente sobre todo los hombres con cargas familiares de 1 a 3 niños de familia que han perdido el empleo, tienen problemas de salud mental y han incrementado su consumo de alcohol. Entonces, dices, hay grupos poblacionales que pueden estar ahora mismo convergiendo elementos de vulnerabilidad y que el sistema de servicios sanitarios podía identificar tempranamente para poner, digamos, los mecanismos necesarios para que esos niños no sufran o sufran en la menor medida posible un ambiente familiar o unas circunstancias de crecimiento que no son las más adecuadas para su futuro, que protejan a los niños de la violencia que puede ocurrir en la familia, que protejan a las personas más vulnerables de la familia también, ¿no? Entonces, no sé si por ahí, desde el incremento de los sistemas de vigilancia en la atención primaria y en aquellos sectores que pueden ser los más vulnerables, se puede hacer un trabajo de, digamos, amortiguación del daño que viene del deterioro de las condiciones sociales, ¿no? Pero si hubiera que hacer una apuesta, parece más eficiente y más efectivo actuar sobre los determinantes que actuar río abajo, pero la competencia del sistema sanitario está también en actuar río abajo y ser consciente de que estas cosas ocurren, tener más conocimiento para ver cómo la crisis no solo afecta a la población excluida, sino que hay una nueva pobreza en el sentido de personas y familias que hasta hace pocos años han tenido todo, no han tenido problemas para tener una buena vivienda, incluso acceder a unos niveles de consumo altos. De golpe y porrazo se ven que no pueden mantener, digamos, el trote de vida que tenían hasta ese momento y que adaptarse a una situación mucho más dura, como puede ser no poder llevar a los determinados tipos de colegios, no poder participar en determinadas actividades sociales, pues genera un tipo de estigmatización o de dificultad o de falta de salud social, en el sentido de buen desenvolvimiento en el entorno. Entonces, identificar estos problemas yo creo que es objeto de estudio para ver efectivamente cuál es su magnitud, cuál es su severidad, si amerita o no que haya intervenciones para actuar sobre estos grupos de población que son nuevas, es una nueva pobreza que no existía antes, lo cual no quiere decir no desatender a las poblaciones que estaban en los niveles socioeconómicos más bajos y que pueden arrastrar una vulnerabilidad acrecentada por motivo de esta crisis actual, ¿no? Y otro riesgo, Alberto, no advierte también la cronicidad de las situaciones que se pueden originando. Estamos hablando de una crisis que se origina en el 2008, estamos en el 2012, van 4 años. 2013 sabemos que vamos a seguir una pérdida de capacidad económica, por tanto también debe estar. No se ve luz clara todavía al final del túnel y en todo caso la recuperabilidad de la situación económica y social se espera que sea lejana. Llamativo, un 14% de claro, menores de 18 a mí me preocupa años. mucho la situación de cronicidad, porque en las crisis actuales que se han venido dando en los episodios del 93, el 80 y tanto, el 70 y tanto, han durado 2, 3, 4 años, de alguna manera hay una recuperación por impulso, pero aquí hay una gran amenaza de que la crisis nos arrastre una situación que después represente un crecimiento en L por la descripción de la curva, y que tardemos muchos años en recuperar la posición alcanzada, ¿no? Y yo creo que nosotros nos tenemos que adaptar, ¿no?, a la situación que se puede originar, pero tenemos que comprender que muchas de estas situaciones se pueden cronificar. Es decir, uno de los riesgos ahora mismo que soportamos es la cronificación. Tenemos que adaptarnos también a vivir una sociedad con menos, pero evidentemente deberíamos atender con más a los que más lo necesitan, ¿no? Es el reto que asumimos porque no conocemos realmente el alcance todavía de la crisis, ¿no? Sí, es un reto novedoso. En ese sentido, todo lo que la literatura dice de los países, digamos, que tienen la posibilidad, por su grado de protección social, de tener políticas anticíclicas en los momentos de crisis, de alguna manera se salvan de tener impactos negativos en sus indicadores de salud, pero cuando la crisis se prolonga y la capacidad de poder hacer esas políticas y de mantener la protección de la ciudadanía se cuestiona, estamos en un escenario nuevo, ¿no? Un escenario nuevo que plantea un reto diferente, ¿no? Sí. Sí, yo por unir a lo que comentaba Alberto, ¿no? Él decía que hay situaciones que eran impensables hace muy poco tiempo y que probablemente nos tengan que hacer replantearnos ciertas formas de abordar determinadas situaciones. Él hablaba del tema de alimentos frescos.
Hombre, ya no hay más que ver los noticiarios y las grandes colas que se sitúan en bancos de alimentos y demás, que hasta ahora pues parece que era impensable pensar que... yo insisto un poco en lo que comentaba al principio, probablemente lo que haya es que habituarnos a contemplar escenarios impensables hace 10 años y tratar de buscar solución a ese escenario nuevo que se nos plantea. Nosotros nos hemos permitido en el ámbito alimentario de trabajar con fechas de consumo preferente que incluso por parte de algunas grandes distribuidoras se aceleraban hacia adelante para evitar tener problemas de rotación de productos. Probablemente ahora tengamos que empezar a trabajar ajustando esas fechas. Nos consta además que la Comisión Europea está haciendo una revisión por los documentos que se manejan hasta ahora y en honor a la verdad no demasiado ambiciosa, pero pensamos que eso va a ir avanzando y tenemos encima de la mesa soluciones como las que se ha planteado ya por algún país miembro, en una situación también complicada, en el que algo tan simple como rebajar el precio de un producto en el que se está acercando la fecha de consumo preferente para poder venderlo, probablemente haya que contemplar situaciones de este tipo. Yo diría que quizá el esfuerzo que nos toca es el imaginar escenarios que hace muy poco tiempo eran impensables y el tratar de buscar soluciones, porque yo creo que de alguna manera es el reto que se nos pone encima de la mesa, ¿no? Tratar de dar soluciones antiguas a problemas nuevos, yo creo que es quizás el error más grande que podamos cometer. Habrá que buscar soluciones nuevas a problemas nuevos y que hasta hace poco, como decía antes, eran inimaginables. Sí, un poco lo que creo que estáis planteando los tres, buscar un equilibrio, ¿no?, entre soluciones rápidas, imaginativas, pero que al mismo tiempo no supongan un riesgo, porque por la inmediatez de tener que tomar la decisión no supongan un riesgo, creo yo. Bueno, yo antes de hacer un poco el resumen de la mesa, que ha estado yo creo que muy interesante, llamar la atención una cosa: parece que no hemos hablado de salud, porque no hemos hablado de clínica, no hemos hablado de síntomas, pero creo que hemos estado hablando de salud todo el tiempo, de los determinantes de salud, que es lo que más condiciona, creo yo, la salud, ¿no? Bueno, antes de hacer un resumen, pues me gustaría que me dijerais esa pregunta que queríais que yo os hubiese hecho y no he sabido haceros. Es complicado. Sobre todo a las personas, las familias que se encuentran en situación de necesidad y no ven tampoco salida inmediata, no encuentran empleo, pero posiblemente tengan dificultades para encontrar trabajo. El tiempo, ¿no? El tiempo, porque siendo realistas, no es fácil que recuperemos las tasas de empleabilidad de una forma inmediata y por tanto la situación realmente es complicada para muchas de las familias de nuestra sociedad, que no sabemos ofrecerle una alternativa inmediata, resolución inmediata, ¿no? Y eso genera mucha insatisfacción. Y también los recursos públicos puestos a disposición de la atención al bienestar, a la salud, pues se van a ver limitados, ¿no? Y entonces eso dificulta todavía más la acción, ¿no? Cómo corregir esta situación. Y yo creo que la crisis nos enfrenta a un cambio cultural, ¿no? Un cambio cultural que todos tenemos que encarar. Todos los tenemos que encarar, ¿no? En nuestras distintas responsabilidades. Sabemos que vivimos en una sociedad que está en un proceso de crisis económica muy severa, que está repercutiendo en nuestras vidas, y tenemos que ser, digamos, lo más positivo posible, lo más creativo, lo más innovador, porque ese es el reto. En la medida que antes nos adaptemos, antes superaremos nuestras dificultades, ¿no? Ese es el reto que enfrentamos, ¿no? Sí, la pregunta que más compleja es ¿y cómo hacemos para resolver la situación? La verdad es que las soluciones no son sencillas. Hablamos de una crisis sistémica, una crisis que afecta a cómo vivimos, cómo relacionamos, cómo hacemos las cosas, que ha conmocionado y está conmocionando sobre todo los países de desarrollo. A nosotros, por una serie de circunstancias que no podemos analizar ahora, nos ha impactado de forma más severa. Muchas, verdaderamente, de las cuestiones que inciden no las comprendemos y posiblemente nunca las llegaremos a comprender, pero está impactando a muchas de nuestras familias y a muchas de nuestras familias que ya son próximas o cercanas, ¿no? Y yo creo que tenemos que justamente eso, que tratar de cambiar de forma más efectiva posible, cada uno de nuestro trabajo, cada uno de nuestra responsabilidad es ser lo más efectivo posible, es ser lo más generoso y solidario posible también,
y aceptar que la dificultad la tenemos que superar entre todos y que lo vamos a superar seguro, ¿no? Y nada más. Yo quizás la pregunta que me haría sería ¿cómo percibe esto el profesional que se dedica a la salud pública? Y no hablo de aquella parte de la salud pública conceptual, general, asistencial, sino el que trabaja en otro campo que no es. Y en este sentido yo creo que ahora mismo la situación es compleja también para el profesional, ¿no? Porque se mueve primero como persona y luego como profesional. No, aparte de la ciudadanía. Efectivamente, no deja de ser un consumidor, no deja de ser una parte. Yo creo que el gran reto, este profesional habitualmente está acostumbrado a trabajar matricialmente, es decir, trabaja en contacto con muchas otras partes, pero quizás yo creo que el gran problema que se sitúa no es solo esto, sino ahora eso hacerlo, y la palabra ha salido muchas veces a lo largo de la mesa, en esa situación de incertidumbre, donde todo no está tan claro. Y yo en este sentido la respuesta que me daría a la pregunta que me hago a mí mismo sería de alguna manera que quizás lo que sea el reto inmediato que hay, ¿no? Que es poner encima de la mesa qué papel se va a jugar, qué se espera de nosotros en este contexto y qué papel. Y papel que a mí se me ocurre que tendremos que definir entre todos a tenor de la demanda que se nos hace, ¿no? No creo que nadie vaya a venir a decirnos aquello de se va a publicar por la Comisión Europea una norma donde va a quedar perfectamente claro. Yo creo que ahí es un poco el esfuerzo que se nos pide y que particularmente, ya hablo a nivel personal, estoy dispuesto a asumirlo porque quizás sea lo que tiene bueno el trabajar en estos campos. Pues yo no sé cuál es la pregunta, la verdad es que venía con mucha incertidumbre a esta mesa y he encontrado que han salido temas muy interesantes, simplemente del desarrollo de preguntas originales, ¿no? Pero reflexionando ahora y viendo que los indicadores de salud que tenemos son excelentes, el nivel de salud que tenemos en España y la satisfacción de los ciudadanos con los servicios de salud es tan alta, quizás la pregunta sería ¿por qué tenemos esta situación a pesar de la que está cayendo? ¿Cómo puede ser que el 92,2% de los niños de los menores de 18 años valoren su salud como excelente o buena y eso sea mejor en el 2010 que en el 2008? ¿Cómo puede ser que los niños declaren que sus compañeros son más amables y están dispuestos a ayudar con más frecuencia ahora que hace tiempo? Entonces, yo creo que hemos despreciado, o igual extiendo mi ignorancia al resto, pero hemos despreciado mucho la historia reciente de qué es lo que ha hecho que nosotros tengamos el estado de bienestar que tenemos, que no es que sea boyante, pero es un cierto estado de bienestar, y sobre todo en el ámbito educativo y en el ámbito de la salud, yo creo que se codea, digamos, con lo que pueden ser los estándares más altos de los países desarrollados, ¿no? Entonces, sería bueno reconstruir y un poco ejercitarnos, y aunque no sean soluciones nuevas para problemas nuevos, por lo menos que no sea por ignorancia de la historia de qué nos ha traído a tener una situación que nos gustaría mantener. Porque creo que haya habido mucho trabajo de cooperación, de acuerdos entre los diferentes poderes, tanto los diferentes ámbitos sociales, políticos y financieros que en determinados momentos acordaron organizar un país de una determinada manera, y eso nos ha traído, digamos, una situación de desarrollo de un sistema sanitario público, diríamos que prácticamente universal, de alta calidad, que ahora hace frente a una serie de retos, sin duda ninguna, pero que yo dudo mucho que la salida sea sálvese quien pueda de aquí al futuro, y que eso nos dé una sociedad igualmente, digamos, con sus imperfecciones, igualmente equitativa con respecto a lo que pueden ser derechos básicos, como pueden ser el derecho a la atención en caso de enfermedad y el derecho a la educación, ¿no? Entonces, un poco introducir esta reflexión para ver que también hacia el futuro alguna solución aprendida de la experiencia previa pueda servir, por lo menos para no desmoronar lo que se ha ido construyendo. Muy bien, pues voy a intentar, y si me corregís, si no consigo hacer un resumen de la mesa, que ha estado, yo creo... Y una cosita, perdón, sí me gustaría que las personas que estéis interesadas en acceder, digamos, a
a la documentación que puede estar publicándose en relación con la crisis y la salud, se pondrán aquí a pie de pantalla dos direcciones de páginas web en las cuales tenéis una digestión y una actualización de lo que se viene publicando en diferentes ámbitos relacionados con este tema, de manera que si queréis consultar podéis acceder con facilidad a dichas publicaciones. Sí, además son publicaciones tanto más científicas como más divulgativas o de opinión, ¿no? Gracias por la puntualización. Bueno, concepto, está claro el empobrecimiento. En esta mesa no valoramos que haya ningún efecto positivo de la crisis, a excepción de los cambios culturales y la desconfianza de los sistemas económicos, etcétera, 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 pero aquello de fumamos menos o adelgazamos más, pues es un efecto como casi transitorio, ¿no?, que veremos a ver a dónde nos llega. Sí que de alguna forma pues está elaborando otra forma de cohesión, otra forma de cooperación entre la gente. Me preocupa, porque os preocupa mucho el tema de la infancia, ¿vale? Es verdad, nosotros también es la primera vez que nos coge esta crisis, pero bueno, ya tenemos una edad en que, bueno, tendremos herramientas para superarla, ¿no? Pero es verdad que la infancia pues puede verse afectada por muchas y necesitará una vigilancia especial, ¿no? La incertidumbre, ¿no? Lo habéis dicho, que se liga con la cronicidad, o sea, no sabemos cuándo vamos a finalizar. Casi que tampoco sabemos cuándo ha empezado. Tenemos alguna definición económica, pero poco más, ¿no? Bueno, me ha parecido fantástico el tema de las soluciones creativas, ¿no?, apoyado por José Antonio, pero yo insisto, unas soluciones que desde el punto de vista de la autoridad, me permito decir que sean soluciones que no nos pongan a riesgo, bueno, que no nos pongan a riesgo a todos, ¿no? Políticas transversales, ¿no? Intentar poner los recursos donde más hace falta, es decir, todo un cambio social y de unas políticas sociales de mucho calado que probablemente siempre se han mantenido en esta, por lo menos en esta comunidad, pero que ahora son más necesarias que nunca, ¿no? Yo me atrevería a decir que a lo mejor tenemos que cambiar algunos de nuestros sistemas de vigilancia por algún sistema de vigilancia de determinantes sociales, ¿no?, o determinados grupos. El empleo, ¿no? Y por último lo que ha apostillado José Antonio del profesional de salud pública, que tiene un doble vertiente, es el ciudadano que está sufriendo la crisis, pero que al mismo tiempo tiene que gestionar la crisis, ¿no? Entonces, no sé si me falta algún aspecto que queráis poner de relieve. El tema de la desigualdad está ahora mismo, el tema de la equidad está más en riesgo que nunca. Sí, totalmente. Bueno, pues sin nada más, insisto, creo que hemos hablado de salud más que en otras mesas donde pueda haber más clínico. Yo agradecer muchísimo a los tres compañeros porque lo habéis puesto facilísimo. Creo que el lenguaje que habéis utilizado también es muy asequible y espero que a la gente que nos oiga en este nuevo reto también que supone una mesa de debate online, pues que les haya gustado y que nos hayan entendido fundamentalmente. Y gracias a todos por vuestra participación y a vosotros tres especialmente.